Damos inicio en esta hora de la tarde. Saludamos a los hermanos de aquí de la iglesia Pescadores del Reino, a los hermanos de la distancia, que Dios me los bendiga, a esos hermanos del YouTube, del Face. Hoy estamos aquí sin energía, digámoslo, sin luz casi solar, pero tenemos la luz de Cristo iluminando nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice la bendita palabra del Señor. Amén. Mis hermanos, como siempre acostumbro a titular los mensajes, las prédicas que damos aquí en este lugar, en la iglesia Pescadores del Reino. Hoy Dios nos va a confrontar con una palabra. Escúcheme bien. La escritura usted la puede interpretar de varias formas, pero la forma en como Dios nos habla son dos, diría yo. Una de confrontación y otra palabra de motivación. Amén. Hoy en día en muchas iglesias cristianas vemos más que todo que al pueblo de Dios se le motiva, se les inculca fe, se les habla de los principios. Está bien, no tiene nada de malo, pero es necesario que Dios a nosotros nos confronte, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice la palabra que más cortante que toda espada de filos, penetra hasta partir el alma, somete las intenciones del corazón, dice la palabra. Eso hace la palabra de Dios cuando trae una palabra de ¿qué? Diga, de confrontación. Dígale a Dios: Señor, confróntame en esta ocasión, en esta hora, confróntame con mi estilo de vida, Dios. Mis hermanos, hoy Dios, ¿cuántos conocen la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos la han leído? Génesis capítulo 19 aparece la historia de Sodoma y Gomorra. Hoy Dios nos quiere confrontar con esta palabra. El mensaje titula, mis hermanos, escapando de Sodoma a los brazos de Dios. ¿Cómo llama el mensaje? Escapando de Sodoma a los brazos de Dios. Sodoma representa el mundo, literalmente. Sodoma representa la perdición que nosotros vemos acá afuera del mundo, digámoslo, en este mundo. Eso representa ¿qué? Sodoma. Representa la maldad de los hombres. Representa el homosexualismo, el orgullo gay. Todo eso representa Sodoma, según la Biblia. Por eso el mensaje tiene como título: escapando de Sodoma a los brazos de Dios. Dios quiere que escapemos de esa vana manera de vivir y vengamos a los brazos de Cristo. Amén. A los brazos de Dios, a la presencia de Dios, en pocas palabras. Dígale al que está a su lado: no se duerma. No se duerma, porque el enemigo trae espíritu dormilón. Trae un espíritu que llama espíritu de estupor, para que las almas se duerman. Entonces dice Mateo capítulo 13, la palabra del sembrador, que viene el enemigo y dice la Biblia: roba lo que fue sembrado en el corazón. Amén. Entonces no se duerma, porque el diablo no quiere que usted reciba este mensaje. Ahora, una de las muchas señales, mis hermanos, que demuestran que esta generación está viviendo tiempos finales, es lo que la misma Biblia enseña sobre el tiempo del fin y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia verdadera. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene por su iglesia? Amén. Pero no es una denominación, no, es su pueblo el que Él redimió con su sangre, dice la palabra. Dios desea que usted, que me escucha a través de este audio o quizás de este video, conozca sobre en qué tiempo real está viviendo actualmente la humanidad y cuáles son las consecuencias que vendrán sobre nosotros si seguimos viviendo apartados del Creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo creado. Escapando de Sodoma a los brazos de Dios es el mensaje y enseñanza de confrontación y reflexión que Dios tiene para todos nosotros hoy, por medio del Espíritu Santo de Dios. Vamos a la palabra del Señor, no sin antes hacer una oración para que el Espíritu de Dios traiga toda quietud. Evangelio según San Lucas capítulo 17. Mientras lo van buscando ahí, vamos a orar por esta palabra. Lucas capítulo 17, versículo 28. Amado Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y si es viva es porque no es letra muerta. Y si es viva es porque nos va a confrontar. Por eso pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú fluyendo a través de mis labios, de mi corazón, de mis pensamientos, y seas tú trayendo una palabra, Señor, que confronte la maldad y el pecado de cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra nos haga aterrizar y ser sensibles a tu voz. Es mi oración en el nombre poderoso de Jesús.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Lucas capítulo 17. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Evangelio según San Lucas capítulo 17. 28. Acompáñenme a leer desde el versículo 28 al 33. Así mismo. Lucas capítulo 17 versículo 28. Dice la palabra y la leo en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. El versículo 28 dice: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, dice la palabra que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30. Así dice el Señor, será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. El versículo 32 dice: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Nuestro amado Señor Jesucristo, escúchenme bien, iglesia, reúne a los discípulos y les dice las señales antes del fin. Y les dice que los días, o el día más bien de su manifestación y su venida gloriosa a esta tierra, su segunda venida, porque Él ya vino por primera vez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay muchos que todavía están esperando es que la primera venida de Cristo. Hay muchos judíos en Palestina, muchos rabinos están esperando la primera venida de Cristo. Y no va a venir Cristo para ellos, va a venir el anticristo. Y a ese lo van a recibir como si fuera Cristo. Pero nosotros que somos la iglesia verdadera de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, la cual Él compró con su sangre, vamos a esperar, dice la Biblia, de los cielos, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en su segunda venida gloriosa. Nada que ver con el pecado. La primera venida fue porque Él vino a mostrarnos el camino al Padre. Gloria a Dios. La primera venida fue, Él vino a dar su vida en rescate por muchos y a morir en la cruz. Pero la segunda venida que estamos esperando de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo es una venida gloriosa, donde Él vendrá a rescatar su iglesia. Por eso la Biblia habla de un arrebatamiento, mi hermano. Amén. Y dice la palabra que nuestro Señor a los discípulos les enseña y les dice: mi venida, mi manifestación a esta tierra va a ser como los días de Lot. Primero le dijo como los días de Noé. Y luego le dice como en los días de Lot, donde la gente comía, compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento. Amén. Pero ninguno entendió y vino el diluvio y se los llevó a todos. Esos fueron los días de Noé. Pero también los compara con los días de Lot. Pero el versículo 32, si usted lo lee conmigo, de Lucas capítulo 17, el verso 32 me puso a mí a pensar algo. Y ahí fue que salió este estudio. Dice: acordaos de la mujer de Lot. El Señor nos manda a nosotros como iglesia a acordarnos. ¿De quién? De la mujer de Lot. Ahora le hago una pregunta: ¿cómo usted se va a acordar de la mujer de Lot si usted no ha estudiado Génesis? ¿Cómo usted se va a acordar de la mujer de Lot, según lo que enseña Jesucristo nuestro Señor, si usted no ha leído ni siquiera la Biblia? Usted dirá: a mí eso no me importa, pero el Señor está diciendo: mi manifestación será como los días de Lot. Y dice el Señor y añade, escuchen bien, dice la palabra del Señor: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué significa acordarse? Si usted va a un diccionario y busca la palabra acordarse, le traduce a que significa tener presente algo en la memoria. ¿Qué es acordarse? Diga conmigo: tener presente algo en la memoria. Yo les hago una pregunta a ustedes, los que vinieron hace 8 días. Yo les hago una pregunta a ustedes que vinieron hace 8 días. ¿Ustedes se acuerdan de qué se habló hace 8 días en este lugar? ¿Ah? ¿De qué se habló hace 8 días? De la paciencia. De la paciencia. Excelente, mi hermana, que se acuerda. Otros quizás de pronto no se acordaban. Y el Señor hoy te está diciendo: acordaos de la mujer de Lot. Ahora, para acordarnos, como le decía, la mujer de Lot, el Señor nos está mandando automáticamente, escúchenme bien, a estudiar y analizar muy bien qué fue lo que sucedió realmente en los días de Lot y por qué Jesús quiere que usted hoy se acuerde de esta mujer. ¿Y por qué tenemos que ir a la palabra de Dios? Vamos a Génesis capítulo 19, primer libro de la Biblia.
Génesis capítulo 19. Al finalizar este mensaje, este sermón, ustedes van a entender por qué Jesús dijo esas palabras, que se acordaran de la mujer de Lot. Génesis capítulo 19, cuando estén ahí me dicen amén. Y vamos a leer, ya les digo el versículo, mis hermanos. Génesis capítulo 19, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Génesis 19, 10. Vamos a leer hasta el versículo 26. Si usted se quiere acordar de las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo hace 2000 años, que nos acordáramos de la mujer de Lot, tenemos que estudiar qué pasó con la mujer de Lot. ¿Es así o no es así? Para que tú puedas acordarte. Ahora, dice la palabra en Génesis capítulo 19, versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de que los ángeles fueron a Sodoma y a Gomorra. Pero ellos primero llegaron a Sodoma, dice la palabra, y Lot estaba a las afueras de la ciudad. El siervo Lot. ¿Quién es Lot? Un servidor de Dios en aquel tiempo. Y dice, escuchen bien, y dice la palabra que en ese momento llegaron los ángeles a la ciudad de Sodoma. ¿Con qué propósito? Con el propósito que la iban a destruir de parte de Dios. Entonces dice la palabra que cuando Lot los vio, obviamente le rindió reverencia porque eran los ángeles de Dios que iban enviados con un propósito. Entonces dice la palabra que Lot invitó a estos ángeles a su casa. ¿A dónde los invitó? A su casa. En la casa. Pero ellos dijeron, no, nosotros vamos a quedar en la calle porque venimos a cumplir un propósito de Dios. Pero dice la Biblia que él porfió, o sea, porfiar es que les insistió para que se quedaran. Y dice la palabra que ellos aceptaron quedarse. Cuando se quedaron dentro de la casa de Lot, cuenta la historia bíblica que rodearon los hombres de Sodoma, rodearon la casa de Lot. Gloria a Y Dios. empezaron a tocar la casa. Puerta. Empezaron a tocar la puerta. A tocar. Abre. Y decían, ábrenoslo. Déjanos entrar para conocer a tus invitados. Conocer era que querían abusar sexualmente de ellos. Sí. Este pueblo estaba perdido. Había una sodomía, por eso se llama Sodoma. Y dice la palabra del Señor, versículo 10, si usted lo lee conmigo, que entonces los ángeles tomaron a Lot y lo metieron y cerraron la puerta de la casa. Ahí es donde empieza el versículo 10. El versículo 10 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, dice la palabra que hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Versículo 14 dice, entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Les pareció locura. Como cuando uno predica la palabra, y a mucha gente que está escuchando les parece locura lo que uno predica. Y dice el versículo 14. Entonces salió Lot, dice la palabra, y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas les pareció a sus yernos como que se burlaba. Y dice que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y en la mano de su mujer y en la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y dice la palabra que lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. El versículo 18 de Génesis 19 dice, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia a vuestros ojos,
y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo. ¿A dónde? Dice, donde dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Versículo 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y dice la palabra que respondió y le respondieron: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Y dice el versículo 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso dice la palabra que fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El versículo 23 dice: entonces el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot, dice la palabra que miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Amén. Eso dice la palabra. Ahora, ya podemos nosotros tener una idea de qué es lo que le ocurrió a la mujer de Lot. De por qué el Señor Jesucristo dijo y enseñó, acordado de la mujer de Lot. Ahora, escúchenme bien ustedes, mujeres, sobre todo las que están aquí. Escúchenme ustedes más que todo, mujeres, y las que de pronto me están viendo o que están aquí alrededor. Pare oreja. Usted, mujer que me escucha, usted que está aquí, sea pronto para escuchar y tardo para hablar, dice el Señor. Escúchenme bien, porque esto es de parte de Dios. Hay 4 privilegios, escúchenme bien, mujeres, que no por casualidad Dios la trajo aquí a este lugar. No por casualidad Dios está parando su oreja para que usted aterrice y escuche la palabra de Dios como debe ser. Hay 4 privilegios que tuvo la mujer de Lot que no los aprovechó por su desobediencia. Porque esta mujer fue desobediente a Dios. Esta mujer quería hacer su voluntad. Esta mujer era las que de pronto mangoneaban a Lot. Y eran las que el marido tenía que estar sumiso a ella. Y estaba equivocada. El primer privilegio que tuvo la mujer de Lot, según la palabra de Dios, fue que esta mujer estaba casada con un siervo de Dios. Escuchen bien. ¿Con quién estaba casada esta mujer? Con un siervo de Dios, llamado Lot. Lot conoció de Dios gracias a su tío Abraham, el cual le intercedió por él antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la cual no tenía ni siquiera 10 personas justas, y por eso Dios destruyó esa ciudad. El segundo privilegio son 4 brevemente. Primer privilegio que tuvo la mujer de Lot, número 1, era que estaba casada con un hombre de Dios, con un siervo de Dios. Segundo privilegio de esta mujer es que esta mujer tuvo el privilegio de recibir la revelación de Dios. Ella conoció que Dios iba a destruir la ciudad por medio de los ángeles. Ella tuvo ese privilegio de conocer, ¿qué cosa? Diga, la revelación de Dios. Porque los ángeles vinieron y le revelaron la palabra: vamos a destruir este lugar. Por tanto, toma a tus hijos, le dijeron a Lot, toma a tu mujer y sal de este lugar. Y si tienes yernos, si tienes hijas, lo que sea, sácalo fuera de este lugar, porque lo vamos a destruir. Esta mujer tenía revelación. Quizás usted, mujer que está aquí, que me escucha, puede tener revelación de Dios, pero es necesario que aprendamos a ser sujetas a la voluntad de Dios. Y si tenemos esposo, pues sujeta a la voluntad del marido. Ahora escúchenme bien. Esta mujer tuvo el privilegio de recibir la revelación de Dios. Ella conoció que Dios iba a destruir la ciudad por medio de los ángeles. Lea conmigo el versículo 12. El versículo 12 dice la palabra de Génesis capítulo 19. Dice que dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor, escuchen bien, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ellos venían a cumplir una misión de parte de Dios. ¿Y cuál era la misión? Destruir ese lugar. Amén. Porque ese lugar no glorificaba a Dios. Destruir, dice la palabra, esa ciudad. Eso es lo que me enseña la palabra del Señor. Ahora escúchenme bien, mis hermanos. El versículo que acabamos de leer
nos enseña que la maldad y el pecado había subido de punto delante de Jehová y por tanto Dios había enviado a sus ángeles a destruir esa ciudad. Tercer privilegio que tuvo la mujer de Lot. Escuchen bien, mujeres. El tercer privilegio que tuvo la mujer de Lot y que no aprovechó por su desobediencia. Número 1, dijimos que estuvo casada con un siervo de Dios. Número 2, dijimos que tuvo la revelación de los ángeles de Dios. Y número 3, tuvo el privilegio de ser sacada del peligro inminente a empujones. Ella tuvo el privilegio de ser sacada. Por eso dice el versículo 15, léalo conmigo, de Génesis 19. Dice que al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y dice que deteniéndose él, los varones hacían de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y dice la Biblia que lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Cuál es la misión de los ángeles? Librar a Lot de la destrucción que venía. ¿Cuál es la misión de Dios con nosotros? Librarnos de la maldad y el pecado que nos contamina. Ahora escuchen esto. El versículo 16, léalo conmigo. El versículo 16 dice: y deteniéndose él. ¿Quién se detuvo? Diga Lot. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y en las manos de sus 2 hijas. Cuando dice y deteniéndose él, me habla, mis hermanos, de una probabilidad de que su esposa trató de convencer a Lot de no abandonar lo que tenía. Eso es lo que me enseña a mí la Biblia. Ya que la expresión asieron de su mano denota tomar algo con fuerza. O sea que los ángeles tomaron con fuerza a Lot y a su mujer y los sacaron de ahí. Pero si usted analiza el versículo 16, dice y deteniéndose él. ¿Por qué se detuvo Lot? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Él se detuvo porque en aquel momento, escúchenme bien, quizás estaba escuchando la voz de su esposa, que le decía: ¿cómo vamos a dejar las riquezas? ¿Cómo vamos a dejar todo lo que conseguimos con tu tío Abraham? ¿Cómo se te ocurre dejar todo y que nos vamos a ir y vamos a dejar esto aquí? Era una mujer incrédula. Era una mujer insujeta a su marido. Por eso dice el versículo 16, y deteniéndose él se detuvo, porque él iba adelante con los ángeles. Los ángeles tuvieron que sacarlos a la fuerza prácticamente. El cuarto y último privilegio que tuvo la mujer de Lot es que ella tuvo el privilegio de recibir la advertencia de no mirar hacia atrás, pero esta pasó por alto la advertencia de Dios. ¿Qué le dijo el ángel? No miren hacia atrás. No miren hacia atrás. ¿Pero qué hizo esta mujer? Dice la Biblia que miró hacia atrás. ¿Y cómo se quedó? Convertida en una estatua de sal. Amén. Versículo 17 de Génesis 19 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, le dijeron a Lot. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La advertencia de los ángeles fue contundente. No mires tras de ti. Detrás de lo, ¿quién estaba? Su esposa. No mires tras de ti, decían los ángeles. Quizás ellos ya sabían que esta mujer iba a fallarle a Dios. Quizás ya sabían que esta mujer iba a fracasar. Iba a detenerse para mirar a sus espaldas. Los ángeles advirtieron a Lot: no mires tras ti. Amén. ¿Y quién estaba detrás de Lot? Su mujer desobediente, ya que ella no creyó a la advertencia de Dios de no mirar atrás. Ahora escúchenme bien, después de estas 4, digámoslo, advertencias o lo que estamos viendo, fueron también 4 hipótesis que se manejan, por las cuales Dios volvió en estatua de sal a esta mujer. Escuchen bien, Jesucristo dijo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué se tienen que acordar ustedes? Diga, de lo que estamos estudiando ahora. Porque al final del mensaje ustedes van a decir: ahora entiendo por qué el Señor dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Hay 4 hipótesis por las cuales Dios volvió en una estatua de sal a la mujer de Lot. La primera es porque esta mujer posiblemente miró hacia atrás con rencor hacia Dios por lo que Él le estaba pidiendo que dejara atrás. Esta mujer fue desobediente.
Los ángeles dijeron, no miren detrás, sigan para adelante. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Que avancemos, que no nos detengamos, que no volvamos atrás, que no volvamos al mundo, ¿sí o no? Es lo que Dios nos dice. Dios le dijo a esta mujer y a Lot y a sus hijas, sigan adelante, no miren tras ti, le dice Dios a Lot. La primera hipótesis por la cual Dios volvió una estatua de sal a esta mujer es porque esta mujer posiblemente, como les decía, miró hacia atrás con rencor hacia Dios por lo que Él le estaba pidiendo dejar atrás. Usted dirá, pastor, ¿y dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde? Pruébeme pues, porque no lo dice. Hay una gran revelación en las palabras de Jesús. Vuelva un momentico, pongan un separador y vuelva un momentico a Lucas capítulo 17. Cuando el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos, cuando le está diciendo las señales antes del fin, cómo será su retorno, cuando le está mostrando las advertencias de cómo será su venida y su manifestación de nuevo a esta tierra. Lucas 17:31, escuche bien lo que dice Jesús. Jesús le dijo, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. ¿Qué dijo Jesús? No vuelvan atrás. No vuelva atrás. ¿Qué le dijeron los ángeles a Lot y a su esposa y a sus hijos? No miren hacia atrás. Mire que son palabras que coinciden. Jesús está hablando del tema. Jesús está colocando como ejemplo lo de Lot. Y dice el versículo 32, léalos conmigo. Acordaos de la mujer de Lot. Amén. O sea que la Biblia me enseña de que Jesús tenía conocimiento pleno de lo que había pasado con la mujer de Lot. Que los discípulos también tenían esa enseñanza clara de lo que había pasado con la mujer de Lot. Y hoy Dios quiere, después de 2000 años, que usted también la tengan clara de qué fue lo que les pasó a la mujer de Lot, según la palabra de Dios. La primera hipótesis por la cual Dios volvió en estatua de sal a esta mujer es porque ella posiblemente miró hacia atrás, con rencor hacia Dios, por lo que Él le estaba pidiendo dejar atrás. Según enseña Génesis 13:15, el libro de Génesis 13:15, mis hermanos, dice de que Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, ya que sus posesiones eran muchas. Y la tierra no era suficiente, dice la Biblia, para que habitasen juntos por sus posesiones, porque sus posesiones eran muchas. Y no podían, dice la Biblia, morar en un mismo lugar. Dice el pasaje. ¿No podían qué? Morar en un mismo lugar. Dice la palabra del Señor. Segunda hipótesis por la cual se cree que la mujer de Lot se volvió una estatua de sal. Enciéndame esa luz, por favor. Se fundió conmigo. Bueno. Ahora escúcheme bien. La segunda hipótesis la encontramos en Lucas 17:33. Léalo conmigo. Lucas 17:33, iglesia. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 33. Dice que Jesús enseñó diciendo: todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que procure salvar su vida, dice, y todo el que la pierda, la salvará. ¿Usted sí entiende eso? El Señor está diciendo a los discípulos: va a venir una fuerte persecución. Muchos van a ser entregados. Muchos van a ser hasta muertos. Muchos van a ser hasta traicionados. Y Jesús les dice, y les añade diciendo: todo el que procure salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la salvará. ¿Qué significa eso? Que a nosotros va a llegar un momento en que va a haber persecución, y es donde muchos van a ser probados en su fe. Esos que dicen: es que yo soy cristiano, es que yo esto, es que yo soy más santo que usted, van a ser probados en su fe, porque el Señor lo dijo. La mujer de Lot trató y procuró salvar su vida, ¿y sabe qué pasó? Quedó convertida en estatua de sal, la perdió. Y Jesús está hablando de eso. Mire que Jesús está hablando de eso. Por eso en el verso 32 de Lucas dice: acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Ya les he enseñado sobre eso. Ahora, pregunto yo aquí: ¿acaso los ángeles no querían salvar a la mujer de Lot? Claro que sí. De hecho dice la Biblia que hasta la tomaron de la mano. Un ángel tomó de la mano a la mujer, otro tomó a Lot y el otro ángel tomó a sus dos hijas.
Se cree que eran 3 ángeles que fueron a Sodoma. Ahora, el asunto aquí es que fue esta mujer rebelde e incrédula, ya que para ella era más importante lo que se quedaba en Sodoma que la salvación que Dios le ofrecía. No sé qué es más importante para usted. No sé en este momento qué es más importante para usted. Si de pronto, escúcheme bien, si de pronto está más pegada a las cosas materiales, las cosas que ofrece este mundo, o a conservar su salvación con reverencia delante de Dios. Ahora pregunto, ¿habrá algo más importante para el ser humano que la salvación de su alma? No. El Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y pierde su alma? Nada le sirve. ¿De qué le sirve taparse en plata y su alma está vacía? Amén. ¿De qué le sirve? Dice la palabra del Señor. Tercera hipótesis por la cual se volvió esta mujer una estatua de sal. Cuando yo hablo de hipótesis, es algo que se cree, no es que esté en la Biblia, pero se cree, porque tiene en sí fundamento también. La tercera hipótesis por la cual esta mujer se volvió estatua de sal es porque a esta mujer no le agradaba sujetarse a la autoridad de su esposo. ¿Cómo así, pastor? A esta mujer no le gustaba someterse a la autoridad del marido. Tenía el marido y el marido era el títere de ella. Y Dios no quiere que el hombre sea el títere de la mujer, sino que el hombre aprenda a ser cabeza de su hogar. Si usted no aprende a ser cabeza, varón, de su hogar, nunca va a tener la autoridad de parte de Dios a gobernar su hogar. Porque el diablo es así. El diablo hoy en día está empoderando a las mujeres y le está diciendo, usted puede dominar el mundo, usted puede controlar el mundo. Y ahí sale el dicho de que con la mujer no pudo ni el diablo. Y es verdad. Pero le engañó. Pero también engañó. Génesis 19:26 dice, escuche, léalo conmigo, Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Léalo conmigo, ahí está. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Dice la palabra del Señor que miró atrás. Escuchen bien. ¿Y qué le habían dicho los ángeles de Dios? Que no miran atrás. ¿Qué Dios nos dice a nosotros como iglesia? Que no volvamos atrás, sino que sigamos adelante a la meta del premio supremo y llamamiento en Cristo Jesús, como dijo Pablo. Dice en la Biblia, Génesis 19:26, léalo en su Biblia. Entonces la mujer de Lot miró atrás y añade, ¿sabe qué añade? A espaldas de él, o sea, a espaldas de su marido. O sea que era una mujer insujeta, era una mujer que tomaba decisiones y no contaba con su esposo. Una mujer necia, una mujer vacía intelectual, que no contaba con su marido, sino que aquí se hace lo que yo diga. Y si no le gusta a usted así, mi hijo, entonces se va a la casa, porque aquí la que pago los servicios soy yo, la que va para la comida soy yo, dice la mujer, la que cocina aquí soy yo, y si a usted no le gusta, mi hijo, entonces mire a ver qué hace. Eso le pasa a muchos hombres por ser mantenidos, se vuelven haraganes, no quieren trabajar, que la mujer todo se lo dé. Y Dios va en contra de eso, ¿sabía? Dios va en contra de eso. Y cuando viene con el dicho de que mujeres empoderadas, con todo el respeto a las mujeres que enseñan la palabra, pastoras empoderadas, que llegan a la casa y dicen, mijo, yo soy la que predico allá en el púlpito y usted quédese ahí sentadito y atiéndame más bien. Ese no es el orden de Dios, con todo el respeto. No es el orden bíblico. La mujer tiene que ser sujeta a su marido. No, ni siquiera darle órdenes al marido. Con todo el respeto lo digo y yo eso lo defiendo. El apóstol Pablo le dice. Esa es la realidad. Es más, dice la palabra, las mujeres callen en las congregaciones. Sí, así dice. Porque no es permitido que la mujer enseñe al varón. No es permitido. Pero hay mujeres que quieren venir a montarse encima del marido. No señor, así no es, y manipuladoras. No señor, como a la esposa de acá, esa Jezabel, que no hacía sino manipular acá. Y tranquilo, mijo, ¿por qué está triste? No, porque es que Nabón no me quiso vender la viña de Jezreel. Entonces, tranquilo, coma, beba, duerma, se regocíjase, que yo me encargo y yo le doy su finca, o sea, su viña. ¿Y qué pasó? Mandó a matar a ese hombre inocente. Eso lo hace una mala mujer, una mujer dominante que no le importan las cosas de Dios, sino satisfacer sus deseos. El espíritu jezabélico que ha entrado en las iglesias. El pasaje dice, dice que miró atrás a espaldas de él. ¿Dice o no dice en su Biblia? Génesis 19:26. ¿Qué hizo esta mujer de Lot? Miró atrás, a espaldas de él.
Dios no quiere ni tampoco desea que las mujeres de la actualidad actúen a espaldas de sus maridos, sino más bien que actúen y cuenten con la aprobación de sus maridos en lo que vayan a hacer, en las decisiones que puedan tomar juntos como pareja. Ese es el anhelo de Dios, que haya un orden, amén. Porque el hombre es cabeza, dice la palabra de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuarta hipótesis por la cual Dios permitió que esta mujer de Lot se volviera una estatua de sal, es por la versión de los rabinos judíos. Los rabinos judíos enseñan y dicen que ella se habría negado a prepararles torta a los ángeles, ya que Lot fue el que preparó, si usted lee bien el pasaje, ya que Lot fue el que preparó la cena para los ángeles, puesto que en Sodoma no habían buenas costumbres y no se atendían bien a los huéspedes. Mientras que las costumbres de Lot venían de quién, de Abraham, porque Abraham fue el que le presentó al Dios vivo. Y dice la palabra que Abraham tenía una esposa que se llamaba como Sara. Y dice la Biblia que esta Sara sí era sumisa, sí era sujeta a su esposo Abraham. Que cuando llegaron los ángeles a Sodoma, él fue a prisa y le dijo, si quiere búsquelo, está en su Biblia, en Génesis 18:6. Dice que esta mujer fue y le repartió tortas a los ángeles. O sea que Sara es un claro ejemplo de una mujer sumisa, ya que ella sí reconocía a su esposo como cabeza de hogar. Ese es el problema por el cual Dios no bendice muchos hogares. Ese es el problema por el cual muchas mujeres dicen, bueno, ¿y por qué Dios no me responde a mis oraciones? Porque se han empoderado hasta de los hogares. Ya se empoderaron muchas de los púlpitos, ahora se están empoderando los hogares. Y al esposo, si usted no hace caso mío, mira a ver qué hace, y lo humillan. No, señor. Debe haber un orden en el hogar, ¿es así o no así? Debe haber un orden. También cuando el esposo está en casa, debe haber un orden, debe haber disciplina, debe haber respeto en el hogar. Y más si es un templo de Dios que está prestándose para glorificar a Dios. Debe haber respeto, debe haber orden, porque el orden es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Un aplauso a Cristo Jesús. La gloria es para el Cristo. Un aplauso. Gloria a Dios. Amén. Ahora, se cuenta, escuchen bien, mi hermano, se cuenta que Lot le dijo a su mujer que trajera sal. Y ella lo que dijo, se cuenta, son hipótesis. Que dijo, ¿también sal hay que darles? Entonces muchos judíos creen que ella quedó convertida en estatua de sal. Y de allí el dicho de que estoy salada o estoy salado. De ahí viene esa tradición, según el dicho judío. Para finalizar, fueron también 3 las razones bíblicas por las cuales Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Quieren conocerla? 3 razones por las cuales Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Para que cuando ustedes ya lean el pasaje bíblico ya digan, ahora sí entiendo por qué Jesús dijo en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. La primera razón bíblica por la cual Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, número 1, fue porque allí había mucha maldad y pecado contra Dios. ¿Por qué Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra? Para cuando le pregunten a sus hijos, díganle, mijo, porque ahí en esas ciudades había mucha maldad y pecado contra Dios. Por eso Dios las destruyó. Ay, sí, papá, muéstrame dónde dice eso en la Biblia. Vaya la palabra. Génesis 13:13, no se les olvide. Génesis 13:13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cómo eran estos hombres? Malos y pecadores contra Dios. No era ni siquiera contra la humanidad, era contra Dios sus pecados. Sus aberraciones eran contra Dios. Se cree que en estas ciudades prevalecía la sodomía y el homosexualismo, o lo que se le conoce hoy en día como el movimiento LGTBI+Q. Imagínense que ahora ya están pidiendo en el Senado que les aprueben leyes hasta para adoptar hijos, cuando van en contra de la naturaleza de Dios, mis hermanos. Luego les traigo esa prédica que se llama de Sodoma a Jerusalén, o sea, del homosexualismo a Dios, porque hay muchos que Dios, por la misericordia de Dios, se han convertido a Cristo. Muchos homosexuales, muchos pervertidos que se han convertido a Cristo para la gloria de Dios, porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos dicen amén? La primera razón bíblica por la cual Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra es porque allí había mucha maldad y pecado contra Dios.
Mucha maldad. La gente no quería conocer de Dios. La gente aborrecía dar culto a Dios. Ya está el pastor predicando allá, lavándole el cerebro a toda esa poca gente. No quieren saber de Dios. Pero cuando vengan los juicios de Dios sobre esta tierra, entonces los primeros que van a pagar esconderos son ellos. Cuando se les mueva el piso, los primeros que van a pagar esconderos son ellos. Segunda razón bíblica por la cual Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Número 1, porque había mucha maldad y pecado contra Dios. Contra Dios dice la palabra que el pecado subía delante de la presencia de Dios. La segunda razón es porque además había mucho orgullo y arrogancia y falta de ayuda al necesitado. En esas ciudades había ¿qué? Orgullo, arrogancia y falta de ayuda al necesitado. Ezequiel capítulo 16, léalo conmigo. Libro de Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50. Ese es el fundamento bíblico. Dice Ezequiel 16, 49, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio, de ociosidad. Dice que tuvieron en ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y el necesitado. O sea que eran personas que no le importaban a los demás. Eran personas que no tenían amor, ni siquiera al prójimo. Y dice la palabra del verso 50. Ezequiel 16:50 dice: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. O sea que Dios había escuchado, pero cuando Dios se cercioró y bajó, y sus ojos, dice la palabra, que miran sobre los hijos de los hombres, observaron las ciudades de Sodoma y Gomorra y vieron esa perversión de que hasta iban a violar a los ángeles que Dios había enviado. Dice la Biblia que cuando Dios vio eso, los quitó. Trajo destrucción y juicio. ¿Dice así o no la Biblia? ¿Qué dice el versículo 50? Se llenaron de soberbia. ¿De qué se llenaron? Como está el mundo hoy en día, lleno de soberbia, de arrogancia. Busquen de Dios, ¿qué cuente de Dios? Yo creo en Dios a mi manera. ¿Están llenos de qué? Diga, de soberbia. ¿De qué más? Dice, e hicieron abominación. Abominación significa algo detestable delante de los ojos de Dios. Y dice la palabra, delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Por eso fue que Dios hizo caer fuego del cielo y destruyó esas ciudades. Escrito está que la abominación y el pecado sexual, Dios lo desaprueba y castiga con juicio divino. Escrito está. Tercera y última razón bíblica por la cual Dios destruyó esas ciudades. La primera, porque había mucha maldad y pecado contra Dios. La segunda, porque además de eso había mucho orgullo y arrogancia y falta de ayuda al necesitado. Y la tercera, Dios destruyó estas ciudades por su maldad y para ponerlas como ejemplo de lo que no debemos hacer. Como ejemplo, escúchenme bien, Dios las puso. Lea conmigo la penúltima cita bíblica. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Segunda y primera y segunda de Pedro, antes del Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 6 dice, hablando Pedro, el apóstol: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué hizo Dios con esas ciudades? Las destruyó para que sirvieran de ejemplo ¿a quiénes? A las futuras generaciones que venían a vivir en sodomía, en homosexualismo y todas esas cosas aberrantes delante de Dios. Dice el versículo 7, segunda de Pedro 2:7, ¿qué dice? Y libró ¿a quién? Al justo Lot, abrumado. ¿Saben qué significa la palabra abrumado? Angustiado, porque este hombre vivía en medio de esa sodomía, de toda esa gente que quería abusar. Y dice la palabra que cuando la gente rodeó la puerta de la casa de Lot, Lot le dijo: varones, no le hagan daño a estos invitados que tengo acá. Más bien, vea, ahí tengo 2 hijas vírgenes, vea, hagan con ellas lo que quieran. Le entregó a las hijas. Le dijo: no se meta usted, queremos a los varones. La mente, ¿cómo estaba? Diga, pervertida. Se habían corrompido. Y cuando la mente del ser humano se corrompe, atrae el juicio de Dios. Atrae el juicio de Dios. Por eso no es en vano que usted haya venido a recibir esta palabra. Por eso hoy les decía, esto es una palabra de ¿qué? Diga,
de confrontación. No de motivación. Aquí yo no vengo a motivar a nadie. Aquí no vengo a subirle el ego a la gente para que se sientan contentos. Ay, tan bonito, sí, que nos trataron. No, Señor. La verdad sea dicha. Y por la verdad murió Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 7 dice, y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El versículo 8, porque este justo, miren lo que habla de Lot, este justo que moraba entre ellos, en medio de la perversidad, en medio de la maldad, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los hijos de ellos. Él afligía su alma. Mientras el mundo se estaba pervertiendo, él estaba orándole a Dios. Señor, haznos justicia. Mira tanta maldad, tanta perversidad. Mira tantas violaciones, mira. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Ah? Ahora ya otros géneros más que han salido. Y todo es un movimiento. Y los gobiernos están aprobando leyes para que hasta adopten hijos y puedan ser familia ellos también en medio de la sociedad. Aberraciones delante de Dios. La tercera razón por la cual dice la Biblia destruyó Dios la ciudad de Sodoma y Gomorra fue por su maldad y para ponerlas como ejemplo de lo que no debemos hacer nosotros. Versículo 8 dice de 2 de Pedro 2, porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y dice el versículo 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos? ¿Para qué? Para ser castigados en el día del juicio. ¿Para ser qué? Castigados. O sea que la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. La palabra de Dios no vuelve vacía. En conclusión, se cree que estas dos ciudades destruidas, mis hermanos, por Dios, se encuentran actualmente en el fondo del Mar Muerto, el cual se encuentra entre Israel y Jordania, y está sepultada estas ciudades a unos 378 metros de profundidad. Ahí están enterradas. Ahí Dios castigó la maldad de aquel tiempo. Amén. La hundió en el mar prácticamente esas ciudades. Además, algunos científicos afirman que el causante de la destrucción de estas grandes ciudades de la antigüedad ha podido ser una lluvia de meteoritos que Dios envió sobre dicho lugar, ya que la Biblia dice que cayó fuego del cielo, según Génesis 19, 24 y 25. Dice Génesis 19, 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Dónde cayó el juicio? Diga, de arriba. ¿A dónde llegó la maldad? Arriba. ¿Y de dónde viene el juicio de Dios? De arriba. Amén. Así es como Dios muchas veces corrige la maldad de los hombres. Es necesario, mis hermanos, huir como lo hizo Lot de Sodoma y Gomorra de la actualidad y correr más bien a los brazos del Señor y Salvador Jesucristo, que al igual que los ángeles de Sodoma nos están empujando por medio de este mensaje de confrontación a huir de la contaminación e inmundicia que nos separa de Dios y acelera el juicio sobre la humanidad. Hombres como Moisés, hombres como Isaías, como Jeremías, Ezequiel, como Amós, el profeta, como Mateo, como Lucas y como Pedro, hablaron en sus escritos sobre Sodoma y Gomorra. Solo espero que ahora sí entendamos en qué tiempo estamos viviendo y por qué Jesús nos mandó a recordarnos de la mujer de Lot. Amén. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias a Dios y finalizamos con una alabanza.